como les estaba comentando, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema referente a las notas a los estados financieros. Si bien es cierto, desde el inicio de nuestra carrera, desde la parte básica, desde colegio, bachillerato, universidad, pregrado, incluso siempre hemos visto con bastante realce y con bastante motividad lo que son los estados financieros, como ser el balance general, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, y poco se le ha dado tiempo a lo que es las notas. Obviamente sí lo hemos visto, no estoy diciendo que no, pero hay bastante contenido al respecto. Y vamos a estar fundamentando este tema de las notas a los estados financieros de acuerdo a la sección 8 de las NIF para las pymes y la NIC 1, que habla desde el párrafo 112 hasta el 138, ¿verdad? En relación a este tema. Y los objetivos de aprendizaje el día de hoy son estos. Hoy vamos a aprender cuál es la referencia técnica para la elaboración de las notas a los estados financieros. Vamos a aprender también para qué sirven las notas a los estados financieros. Vamos también a recibir el conocimiento sobre cuál es el orden que debe de llevar este tema, ¿verdad? Las notas a los estados financieros. También cómo se debe referenciar las notas a los estados financieros. Y vamos a ver también como una primicia para ustedes futuras actualizaciones de la NIF. Esto es como un plus de parte nuestra para ustedes, quizás algunos no están enterados. Tenemos por acá, y les mencionaba al inicio, que muchas veces hemos visto en nuestro aprendizaje básico y de universidad lo que son los estados financieros que normalmente mencionaba al inicio, el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio. Aquí tenemos el conjunto completo de los estados financieros. Vamos a hablar única y exclusivamente de las notas a los estados financieros. Entrando en materia, tenemos que el alcance establece los principios subyacentes, ¿verdad? Muestra la información de las notas a los estados financieros de cómo presentarla. Las notas proporcionan descripción narrativa o desglosada de partidas presentadas en los estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Obviamente habla de los otros estados financieros que mencionábamos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la parte de abajo estamos viendo de nuevo la referencia técnica más específica. Y esa es una de las enseñanzas que vamos a aprender hoy. Usted va a tomar nota de esto. El conocimiento requiere pues comprenderlo, pero también se requiere tener la fuente. Y a esto me refiero con que es necesario que usted copie esto. Probablemente hoy no copie, ¿verdad? Pero así que es importante que usted sepa dónde está la referencia técnica porque el día de mañana usted va a ir a un trabajo y usted va a decir, es que yo lo vi en una presentación del COPUC. No, está bien, pero tiene más respaldo decir, bueno, jefe o estimados o a algún cliente, yo sé que aquí está la referencia técnica. Lo que yo les digo al respecto de las notas a los estados financieros se encuentra en la sección 8 de las NIF para las pymes y se encuentra también en la NIC 1, párrafo 112 al 138. Ven el grado de importancia que tiene conocer lo que es la referencia técnica. Muy bien. Entonces, es importante saber que el alcance va a estar basado, nuevamente repito, al desglose de información que puede presentar una partida como tal en un estado financiero distinto a este. Tenemos por acá lo siguiente, la estructura de las notas a los estados financieros. Muy bien, tenemos como inciso A que se deben de presentar como información sobre bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. Si bien es cierto, al inicio hablábamos del juego completo de los estados financieros y cada uno tiene su particularidad, su participación en cuanto a información, pero el grado de detalle que tienen las notas a los estados financieros es un grado más vistoso o más detallado. Es decir, que tienen un subincorporado. Si nosotros estamos viendo una imagen de un juego de estados financieros a determinada distancia, los podemos ver sin ningún problema. Pero al ver las notas a los estados financieros, nosotros estamos haciendo un zoom, nos estamos acercando, estamos visualizando de forma más detallada y esta información nos hace sentir a nosotros más cómodos como usuarios
de los estados financieros. En algún momento vamos a estar en una posición como accionistas, como inversionistas, como proveedores o acreedores, incluso como empleados, que toda esta información va a ser de mucho interés el poder conocerla. El inciso B dice, revelan información requerida por las notas que no se presentan en lugar de los estados financieros. Es decir, que si el balance general me presenta información como ser caja y bancos, por decirlo así, o cuentas por cobrar, no puedo ver de forma detallada qué comprende ese monto de efectivo o de bancos o incluso de cuentas por cobrar. Pero si yo me voy al quinto estado financiero del juego completo, que son las notas a los estados financieros, perfectamente puedo ver el desglose. ¿Qué es lo que contiene ese monto? ¿Verdad? Por ejemplo, en cuentas por cobrar, visualizo y tengo una ampliación, tengo una amplitud de conocimiento en la información para poder tomar decisiones en el ejercicio profesional, incluso para poder accionar, para poder hacer correcciones, para poder hacer cambios de presentación a futuro. Obviamente esos cambios de presentación responden a una nueva estrategia planteada por la administración, ¿verdad? Incrementando, por ejemplo, las ventas o en el caso de visualizar una nota a los estados financieros de las cuentas por cobrar, mirar su monto que es un poco grande, ¿verdad? O amplio, y decir, bueno, considero que para los próximos meses o para el próximo año voy a reducir estas cuentas por cobrar, es decir, que mantengo una estrategia de cobrabilidad permanente para poder ya ver una cuantía menor de cuentas por cobrar y obviamente eso me va a mejorar el flujo de efectivo, la liquidez de la empresa para poder tener oportunidad y hacer otras negociaciones. Entonces, eso nos permite ver lo que son las notas de los estados financieros, la información más detallada, ¿verdad? Entonces, el inciso se dice, proporcionan información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero es relevante. Obviamente, en el estado de situación financiera hay información resumida de una cuenta o más cuentas. Así en los demás estados financieros, pero en las notas hay información y debe de haber información únicamente relevante, por eso está marcada y subrayada, ¿verdad? Para la comprensión de cualquiera de ellos. Llegando un poco más a la parte toral de esto, las notas a los estados financieros están basadas también en lo que son las características cualitativas para la información financiera. Es decir, que la palabra que mirábamos anteriormente, relevancia, está aquí, bueno, ilustrada. Esta palabra relevancia tiene relación con las otras que están a la par, ¿verdad? Un poquito en la parte inferior, por ejemplo, como ser la comprensibilidad, ¿verdad? La materialidad o importancia relativa, la integridad, la prudencia y la comparabilidad. ¿Qué quiere decir? Que para estos puntos que he leído está íntimamente ligada la relevancia. En las notas a los estados financieros yo no voy a agregar información solo porque yo soy el contador y yo decido cuál agregar y cuál no. No, no necesariamente es eso. O solamente porque yo soy el gerente o el dueño de la empresa y tengo conocimientos contables y yo le digo al contador, que es quien me obedece, que ilustre la información que yo quiero. No, no es así. Se va a ilustrar la información que compete a las características cualitativas que menciona la norma. Estos cuadritos que ustedes observan con estas palabras, pues son las características que la norma me está diciendo. Gerson, tienes que presentar información relevante. Las notas a los estados financieros se realizan bajo este marco, bajo estas características cualitativas. Es decir, que no voy a poner ahí una cuenta que si es inmaterial la voy a agregar porque si no es porque yo quiero, porque soy el contador y a mí nadie me dice nada. No, debemos de ser objetivos, profesionales y apegarnos a esta ley, ¿verdad? A este marco que nos está mostrando la palabra relevancia, que está también asociada con la comprensibilidad, con la materialidad, con la prudencia, con la integridad y con la comparabilidad. ¿Por qué con la comparabilidad, Gerson? Ah, bien, porque una nota a los estados financieros, recordemos que la SNIF nos exige que debe de ser comparativo. Debemos presentar las cifras al periodo que se informa, ¿verdad? Que es por ejemplo, para un auditor el que está bajo revisión o para una empresa o un contador, por ejemplo,
el que se está cerrando en ese año, y agregado a eso se presenta también una cifra comparativa a la par, que es el año anterior, un periodo anterior. Normalmente esa es la forma que se está utilizando, ¿verdad? Para la realización de estas notas a los estados financieros. Tenemos que la relevancia, la información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quien las utiliza, bueno, ayudándoles a evaluar los sucesos pasados. La palabra relevancia tiene bastante significado en la creación de las notas a los estados financieros, porque en sí vamos a revelar en estas notas la información relevante. Les voy a poner un ejemplo práctico. Si nosotros tenemos un auxiliar, por ejemplo, activos fijos, y tenemos maquinaria, tenemos edificios, tenemos mobiliario, y presentamos en los estados financieros, en el balance general o estado de situación financiera, su monto. Luego presentamos en la nota el desglose de la clasificación o categorías de activos fijos que tiene la empresa. Y de igual forma suman la cuantía que se muestra en el estado de situación financiera. Estamos bien hasta ahí. Pero ¿qué sucede si yo me tomo la atribución agregar alguna otra información? Por ejemplo, Gerson, que si en las notas a los estados financieros, en la parte inferior, decido agregar códigos de inventario, perdón, códigos de activo fijo, o información un poco más detallada que al final no va a ser de mucho provecho, que lo que va a hacer es incrementar el volumen del informe o el volumen de las notas, y el usuario de los estados financieros, al ver esa nota, va a iniciar bien. Mira en el balance general una propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Razonable. Ve en la nota también su monto razonable, pero en la parte inferior mira un detalle de códigos que son alusivos a los activos más importantes de la empresa. Por ejemplo, una maquinaria que me cueste 20,000 dólares, o pongámosle 20 millones de lempiras, y digamos, voy a agregar en esta nota de activos fijos que esta máquina me representa una cantidad importante de los activos fijos, porque tiene 20 millones, la adquirimos en este año. Y le voy a agregar abajo el código o información más, o sea, como que cuando se realizó la transacción, no sé, como para ilustrarlo un poco más. Eso no aplica en ningún momento en lo que es esta presentación de estado financiero, como ser las notas, dado que, como les decía, el usuario de los estados financieros, quien es un inversionista o un accionista o un acreedor, va a decir, bueno, pero esta información no es relevante para mí, él necesita ver de forma resumida, y puede influir de una forma negativa, va a decir, no, la verdad que estos estados financieros no están bien realizados, estas notas tienen demasiado contenido, y miren, aquí es donde existe lo que es el balance. Por eso, si nos vamos un poco atrás, considerando los aspectos cualitativos o las características, debemos de tener la responsabilidad nosotros de ilustrar la información necesaria, no exhibirnos y decir voy a hacer un informe de 110 páginas cuando quizás pude haber resumido información fidedigna o información razonable en 30 páginas. O tampoco irme al extremo y decir, bueno, voy a resumir tanto que voy a presentar solo 2 páginas. En la mitad de una, el balance general; en la otra, el estado de resultados, qué sé yo, unas 4 más, digamos, y así sucesivamente. No, hay que hacer las cosas de forma equilibrada, considerando las características cualitativas para la información de los estados financieros, basándonos en esta palabrita, relevancia, porque esta nos da el poder para tener influencia o no sobre las decisiones económicas de quien está utilizando en su momento los estados financieros, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver, tenemos 0 respuestas. Hay una pregunta, dice, ¿cuál es la referencia técnica que habla sobre las notas a los estados financieros? Hay 3 opciones, hay una abierta para que usted se desahogue, ¿verdad? No le vaya a llevar mucho tiempo, porque tampoco 10 respuestas ahora, se va incrementando, 13. Ingrese, facilito. Se vale equivocarse en este tipo de enseñanzas o charlas. Se vale equivocarse. Usted trate de asimilar cuál es su conocimiento y diga, bueno, yo creo que es esta. Si se equivoca, pues puede rectificar, porque no estamos en el ejercicio. Pero la buena noticia es que posterior a la charla usted va a reflexionar y va a corregir su error. Por eso digo, se vale en este momento equivocarse, somos humanos.
En la práctica sí ya no se vale equivocarse. Allá tenemos que ir bien ilustrados, bien seguros de nuestra respuesta. Y tenemos 35 respuestas. El 80%, que son 29, dice que sí, que es la inciso A. Es la referencia técnica para nosotros como contadores en el ejercicio podamos apropiarnos de esta información y decir, miren, aquí tengo la referencia técnica. Pero no, hay un 19% que son 8 personas o un 20% está punteando todavía, que dicen, no, yo creo que es el inciso B, que son es la sección 8 de la NIF para las pymes y la NIF 8 políticas contables. Muy bien, vamos a cerrar dos participaciones más. Hay casi 80 personas, 78. Me gustaría que participemos más. La respuesta correcta es el inciso A. Lo decíamos al inicio, pues la referencia técnica de esta sección, de este tema que estamos viendo, notas a los estados financieros, se encuentra en el inciso A. En la NIF para las pymes lo encontramos en la sección 8, toda la sección nos habla de eso. Y en la NIC 1, que se llama presentación a los estados financieros, en los párrafos del 112 al 138 encontramos legítimamente esta información que es coincidente, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una pausa. Y Gerson, ¿y por qué usted se está basando en el marco de referencia NIF? ¿Y por qué no me habla de principios de contabilidad generalmente aceptados? Aquí quiero hacer un paréntesis. Y es por eso que estamos aprendiendo no solamente de las notas a los estados financieros hoy, vamos a aprender un poco más. Hago el paréntesis porque, y hago hincapié a este marco de referencia porque es el que está vigente actualmente en Honduras desde el 2016, en el decreto 170-2016, en el artículo 64, se nos obliga a todos los hondureños, obviamente a los que tienen una empresa y llevan contabilidad, a llevar dicha contabilidad bajo el marco de referencia NIF o el NIF para las pymes. Decreto 170-2016, artículo 64, anótelo. Ese sí no lo va a encontrar aquí, pero ese sí lo puede anotar. La presentación se la vamos a mandar, ¿verdad? Entonces, por eso estamos ilustrando lo que es esta parte que es toral. Nos vamos a la realidad, ¿verdad? Entonces vean, el 80% acertó. Un aplauso. Vamos a dar en este momento un aplauso virtual. Entonces, Gerson, pero ¿por qué es importante también que usted quiere que me vaya con el conocimiento de las referencias técnicas? Ya le dije, porque el día de mañana usted va a ir donde su jefe y le va a decir, jefe, mi fundamento es este. Vamos a hacer la nota de esta forma a los estados financieros, no porque yo quiero, sino porque la norma me está ilustrando de esa forma. Y usted tiene el fundamento para poder soportar su comentario, ¿verdad? Y que se le respete. Obviamente, si ya lo quieren hacer de otra forma, pues ahí están incumpliendo. También sucede lo siguiente en los trabajos que como el juicio profesional es bien exigido, ¿verdad? Todos queremos que nos escuchen en algún momento en las empresas y pueden decir, no, hacerlo así porque yo tengo 5 años de estar en la empresa y siempre se ha hecho así. Y aunque esa sea una norma, así lo hemos hecho. La nota la hacemos así, no presentamos o revelamos más información. O no, mira, solo agregamos nota de las cuentas de balance, no agregamos notas a los estados financieros por las cuentas de resultado. Y así lo hemos hecho siempre y yo soy el jefe, lo vas a hacer así. Entonces, cuando entra ese momento de sustentar los criterios, está a mano esta referencia que hoy estamos viendo, ¿verdad? Vean qué importante. Así se mantiene el orden en lo que es la institucionalidad empresarial, ¿verdad? Vamos a continuar con la presentación. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de las notas a los estados financieros? El objetivo de las notas a los estados financieros es prácticamente proporcionar información general, ¿verdad? Acerca de la situación financiera y el desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. Vea, esto es importante, ¿verdad? Que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de toma de decisiones económicas. Gerson, pero ¿cómo se consume eso? Bueno, en la parte de abajo, este parrafito último de esta slide dice, entre los usuarios de los estados financieros podríamos mencionar
que están los accionistas, los socios, los acreedores, el ente regulador fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, los inversionistas, otros. Entonces, ¿cómo se consume esto? Bueno, se consume de la siguiente forma. Obviamente, las personas que tienen en sus manos los estados financieros y están interesados en ellos son los que tienen mención en la parte inferior de este párrafo último, ¿verdad? Estos señores conocen del término contable, conocen de la base, del fundamento de la norma y conocen la estructura de los estados financieros, por ende también tienen conocimiento de las notas a los estados financieros y van a querer y van a exigir detalle a un nivel razonable de las cuentas en estas notas a los estados financieros. La responsabilidad está en nosotros si agregamos demasiada información como para aburrir, o sea, agregamos información que no es relevante, volviendo un poco atrás, o en nuestra responsabilidad está si ilustramos en estas notas a los estados financieros información tan diminuta o pequeña o minúscula que pueda decir el usuario de los estados financieros, esto no dice nada. Mejor tráiganme otro estado financiero que lo quiero leer porque esto no dice nada. En nosotros está esa responsabilidad, vean. Entonces, ese es el objetivo de las notas a los estados financieros, proporcionar información a estos señores que están en la parte inferior y donde dice otros, pues ahí están más personas, los empleados incluso. Ahora bien, el orden de presentación de las notas a los estados financieros es el siguiente, Gerson, pero es que yo creería que no debería haber orden porque vea, yo siempre he puesto efectivo al inicio, o Gerson me gusta más cómo se menciona proveedores al inicio y después efectivo. No sé, yo tengo más tiempo en la empresa, yo creo que se debe considerar mi voz o soy el jefe. No, vamos a irnos apegando a lo que dice la norma, ¿verdad? Ya vimos las referencias técnicas, en todo ese compendio de información está todo esto detallado. Esto que están viendo ustedes aquí está copiado literalmente de la norma. Esta ley está copiado literalmente, entonces dice que hay un orden, no lo dice Gerson, no dice la norma. Luego dice el inciso A, para iniciar, ¿verdad? Una declaración, ¿verdad? De los estados financieros que se ha elaborado bajo el cumplimiento de las NIF o de las NIF para las pymes. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, como inciso B, un resumen de las políticas contables significativas aplicables. El otro inciso, información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden, oiga bien, en el mismo orden en que se presenta cada uno de estos estados y cada partida. Y como último punto tenemos cualquier otra información a revelar, lo vamos a ver detalladamente cada uno de estos puntos con ejemplo y lujos de detalle. Pero vamos a iniciar con el primero, una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con las NIF. O sea, me dice que las notas a los estados financieros, que es el quinto estado financiero del juego completo del compendio, debe de mencionar literalmente una declaración que explique que están esos estados financieros bajo cumplimiento de las NIF. Es así, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí ya a mayor detalle lo que es el inciso A. Y tenemos que para el marco de referencia NIF para las pymes, este párrafo está bastante determinante, pero también aquí abajito en la parte intermedia dice NIF plenas. NIC 1, párrafo 16, me dice eso. Lo copié literalmente como una imagen y lo pegué ahí para evitar cualquier sesgo. Lo que yo necesito es que ustedes estén ilustrados. Y como dijimos, quizás en algún momento no sabíamos esto, pero ahora lo sabemos y hay que poner en práctica todo esto, mis estimados. ¿Y por qué estoy hablando de los dos marcos de referencia? O sea, uno es aplicable para las plenas, el que está en la parte inferior, y el de las pymes, pues es aplicable para las empresas que no cotizan en bolsa o no tienen que rendir cuentas a un público, o sea, empresas que no captan dinero del público. Ese es otro tema, de verdad, que me gustaría ilustrarlo posteriormente, porque estamos hablando únicamente al respecto de las notas. Pero mire, qué relevante es lo que dice este párrafo. Cada uno de ellos dice el 3.3 de la NIF para las pymes. Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF para las pymes efectuará, dice, en las notas, dice, una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen NIF para las pymes a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta norma.
Nos vamos al otro párrafo y dice, una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF efectuará, dice, en las notas, vea, es el tema que estamos viendo hoy, las notas, una declaración va a explicar, ¿verdad? Sin reservas de dicho cumplimiento, o sea, va a decir literalmente, estos estados financieros están realizados bajo las NIF plenas o bajo las NIF pymes, independientemente de cuál sea implementado. Y miren acá, siempre continuamos con el inciso A. Debemos demostrar una declaración y aquí hay un ejemplo perfecto. Miren, absolutamente toda la información que veamos aquí en esta presentación ha sido obtenida de información pública porque es prohibido, ¿verdad?, que yo les ilustre información confidencial. ¿Y qué es información pública? Pública, Gerson. Yo sé que ustedes lo saben, pero la fuente, por ejemplo, es la web. Tomamos estados financieros, obviamente reales, para ilustrarlos acá. Esto sucede porque también hay que proteger lo que es la información confidencial, ¿verdad? Entonces, este es un cliente de una empresa en el 2019 de algún lugar del mundo, ¿verdad? Y este es un informe real y dice en su nota 2.1, los principios contables, dice, ahí está la declaración, lo que está pidiendo el inciso A, ¿verdad? Los presentes estados financieros, dice, consolidados, se presentan en miles de pesos chilenos. Vean, ya les estoy dando una pista para que vean que no son hondureños, ¿verdad? Estos estados financieros que tomamos en esta presentación. Bueno, en esta ilustración dice que son pesos chilenos y han sido preparados a partir de los riesgos de contabilidad mantenidos por la universidad. Bueno, una universidad es un grupo porque es un estado financiero consolidado, ya lo vimos. Pero ¿qué es lo que nos interesa ver, Gerson? Aterricemos. Dice, los principios y criterios son aplicados uniformemente para todas las subsidiarias, los estados financieros consolidados de la universidad y sus subsidiarias terminados, ahí está el periodo contable, 31 de diciembre del 2019, han sido preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Este es el ejemplo de que un informe debe de ilustrarse esa declaración que nos está exigiendo el inciso A de esta parte de la NIF. Ahora bien, vamos con el inciso B. Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. O sea, me está pidiendo de que las notas a los estados financieros, aparte de llevar una declaración como la que vimos en la parte superior, también debe de llevar este inciso B, el cual es un resumen de las políticas. Y explícitamente estamos ilustrando lo que es un ejemplo de las principales políticas contables. Aquí hay un informe, ¿verdad? Ya vimos que es un informe real, que es del 2019, porque están sus cifras comparativas al 2018 también. Entonces, eso es lo que se debe presentar. Y usted me va a decir, Gerson, fíjese que yo eso no lo había comprendido muy bien, del por qué tenía que mencionar eso y por qué tenía que haber un detalle de las principales políticas contables aplicadas. Bueno, debe de realizarse porque sí, así lo exige la norma. Y aquí vuelvo un poco atrás en relación a lo que siempre se ha realizado, y esto lo digo con conocimiento de causa porque ha sido una limitante para algunas personas que muchas veces hacen las cosas porque así se ha venido manejando en años anteriores, así se ha ido manejando en el transcurso del tiempo, o el estimado de la par lo ha realizado de esa forma, entonces yo lo voy a hacer así. Dame una copia, copiar y pegar, eso no es hasta la actualidad, ¿verdad? Eso del copy page, no, eso es desde siempre. Siempre hemos tenido, mira, tenés una copia, dale, una fotocopia. Antes se usaba bastante la fotocopia. Entonces, tomamos patrones de políticas, tomamos patrones de estados financieros, pero como hoy estamos hablando de las notas a los estados financieros, tomamos patrones de notas a los estados financieros del vecino, del que está a la par, o no necesariamente del vecino, sino que entre comillas del que más sabe. Y no es que está mal, mis estimados, no está mal, porque si nosotros carecemos de conocimiento, nos acercamos a una persona que tiene un poco más de conocimiento, es normal, es parte del sentido de su supervivencia profesional, ¿verdad? Quien no lo haga más bien está mal. Hay que hacerlo, hay que acercarnos al que tiene más conocimiento. Pero porque es importante saber dónde encontrar, dónde está la fuente que nos ilustra cómo se debe realizar las notas a los estados financieros. Por eso mismo, porque yo con fundamento voy a decir, primero va la declaración, como me decía el inciso A,
Y luego, como segundo punto, va a ir un resumen de las políticas contables significativas aplicables. Porque si el vecino o alguien, algún colega me diga, no, fíjate que allá lo hacen así, y allá, mira, tienen más años de experiencia, atienden a estos clientes, bueno, hay que ver si se están apegando a la norma, porque si tienen un desorden allá y no ha sido identificado, probablemente en algún momento se va a lograr identificar, pero lo que les quiero decir es que no hagamos las cosas así como que, porque en el formato que me dieron, que dijeron que estaba bien, ese es el que voy a tomar como ejemplo para hacer mis otros trabajos. Entonces hay que siempre tener a la par el porqué de las cosas, que son las referencias técnicas. En este caso ya sabemos que como segundo punto van a ir el resumen de las políticas significativas, y en este ejemplo miramos que el inciso A dice, ilustra lo que es el periodo contable. Aquí está expresando cómo se va a tratar el periodo contable. Habla de los estados financieros consolidados. Los periodos contables están bien definidos. Luego habla de la base de presentación, y mire cómo dice en el inciso B. Base de los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Bien, entonces vemos que aquí se está cumpliendo lo que es la norma en este informe. Obviamente lo hemos traído por partes en la presentación. Al final de la charla se los voy a mostrar enterito todo. Tenemos el siguiente punto, bueno, siempre en el inciso B tenemos el ejemplo de otras políticas contables. Y aquí quiero detenerme un poco. Ahí tenemos 3 ejemplos. Quiero detenerme un poco y decir lo siguiente. Si nosotros tenemos políticas contables resumidas, ya vimos en la norma me menciona que debe de ser información relevante, significativa. No significa que yo voy a agregar una política absolutamente por todas las cuentas. No necesariamente debo de considerar agregar las políticas o resumen de las políticas contables de las cuentas significativas o más relevantes. Porque ya dije, tengo que hacer el balance y dar información que sea necesaria. Pues si hay unos 20 lempiras en una cuenta, por ejemplo, en un año, y el otro también tiene 20 lempiras, y quizás en algún tiempo esa cuenta tuvo bastante relevancia, pero hace 5 años ya no tiene mucha relevancia y el saldo está por ese índice de monto, ya no hay mucha actividad, incluso podemos ver que en 5 años no hay actividad. Esa política podríamos evaluar si la publicamos en las notas de los estados financieros, pues, ¿verdad? No es relevante. 5 años de no uso de esa cuenta, pues, bueno, es un rubro que tenemos que refrescar, y no vamos a meter todo al papel porque el papel aguanta con todo y podemos meter cualquier cantidad de información. Entonces, evaluar no es material 20 lempiras en los 2 años, en el año actual bajo revisión o el periodo actual, y el año comparativo, pues no es relevante, quitémosla, omitamos esa pequeña política. O probablemente no hemos ilustrado, sea lo contrario, tenemos un valor de una cuenta contable en activos, por ejemplo, tenemos un valor que representa un monto material, y no tenemos una política contable. Es la oportunidad perfecta para agregar en estos párrafos, en medio de estos, por ejemplo, de acuerdo a un orden, una política contable, un resumen que diga qué es lo que se está tratando en ese monto, ¿verdad? Porque esto hay que revisarlo cada año, porque las operaciones cada año van cambiando en las empresas, ¿verdad? Sin darnos cuenta, nosotros pensamos que es la misma operación. No, la operación ha tenido grandes cambios. Quienes no cambian somos nosotros que pensamos que es lo mismo. Y ese es un problema, caer en el estado de confort, porque somos quizás ejecutivos o empresarios o empleados de bastante tiempo en una compañía, nos hace entrar en ese estado de confort y decimos, no, está bien, ya, de todos modos tengo ahí la copia del estado financiero, solo actualizo las cifras y ya. No, actualizó las cifras, pero no actualizó las notas a los estados financieros, no actualizó las políticas, el resumen que nos está ilustrando el inciso B, y ahí va información de más o menos. Entonces, hoy es el día propicio para que pongamos nuestras barbas en remojo y digamos, no, tengo que ir a revisar ese formato. Hoy, ¿y por qué estamos ilustrando el COPUC con la gran disposición del el equipo de capacitación del COPUC, ¿verdad? El presidente y la junta directiva del mismo colegio
ha tenido a bien ilustrar estos temas, porque vean, estamos en diciembre, estamos a un paso del 31. Es hoy momento propicio para ir revisando ese informe, vamos a decir, esa estructura de informe para ver qué políticas aplican y qué políticas no. Y para revisar el orden y no agregarlo como dijo Gerson, no dejarlo como dijo Gerson, hay que agregarlo, dejarlo como dice la política, como dice la NIF para las pymes o la NIF plena, cual corresponda, ¿verdad? Ya tenemos la referencia técnica, ustedes van a ir a leer eso después. Yo se las estoy resumiendo por acá. Vemos aquí entonces, hablando un poco de todo eso que podemos encontrar en un resumen de políticas contables en las notas a los estados financieros, vemos que hay tres. ¿Cuáles son? Inversiones en asociadas. ¿Ustedes creen que es relevante agregar inversiones en asociadas? Sí, señor, es relevante porque es una inversión en una asociada. Y aquí es más relevante todavía porque es un estado financiero consolidado, o sea, tiene la sumatoria de varias empresas. ¿Los inventarios serán relevantes? Sí. Si lo agregan ahí, dice, mire, los inventarios están valorizados al menor valor, perdón, entre el costo y el valor neto de realización. ¿Es relevante? ¿Lo dejaron? Está bien, buenísimo. ¿Tienen activos biológicos? Bueno, tienen empresas que aplican lo que es el activo biológico, la NIC 41. Ahora, ¿qué pasaría si estas personas que hicieron este estado financiero no revelan inversiones en asociadas? Fijo que cuando el estado financiero consolidado llegue a un usuario de los estados financieros, oiga bien, mire lo sensible que voy a comentar en este momento. Estamos hablando de que este parrafito y esta información es de una universidad, ¿verdad? De un estado financiero consolidado de Chile, ¿verdad? De una universidad de Chile. Y el informe llega ya concluido, pero llega sin esta información, sin la política de inversiones en asociadas. Omitamos ese párrafo en mente, vaya. Y está en uno de los usuarios y ese usuario es un inversionista y lo tiene a mano y empieza a revisar y dice, bueno, yo veo que aquí en las cifras tienen inversiones en asociadas, pero ¿dónde está la política? ¿Cuál manejan? Y ahí no podemos decir nada, porque quizás el estado financiero está en las manos de ese señor inversionista, en su oficina ejecutiva, y nadie va a defender ese estado financiero, nadie va a defender esas notas, nadie va a hablar por ellas tienen que hablar por sí solas. Y como no está el párrafo, las notas a los estados financieros están mudas. ¿Qué va a decir el inversionista? Va a decir, está el monto de inversiones en asociadas y me encanta porque tienen inversiones en asociadas, pero no está esta información revelada aquí. Mejor me voy a ir y me voy a dedicar a invertir en otra empresa que sí tenga esa información revelada. Y esta de este país, que es, por ejemplo, Uruguay. Tengo aquí esta Universidad de Uruguay, esta Universidad de Chile, ya vi que me falta. No es que no me dicen la política. Ahí en su razonamiento, el inversionista. Miren, y esto es gente que tiene poco tiempo para hacer las cosas, ¿verdad? De gente que toma decisiones así, por eso quiere información resumida, concisa, precisa, ¿verdad? En el acto. Entonces, ver que no tiene esta información, dice, no, me da mala espina, yo creo que es mi sentido financiero y de inversionista, me da mala espina, no hago la inversión en la Universidad de Chile, mejor veo esta de Uruguay, que sí está completa, veo, aquí sí está, ya va a decir él, inversiones en asociadas a su política, cómo hacen el tratamiento, me siento más completo, me siento más relajado, me siento más en confianza porque tengo más información. Gerson, esos escenarios se pueden dar cabal que sí. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando usted solicita, y mire, quiero llevarlo a un nivel nuestro, ¿verdad? Cuando usted solicita o yo solicito un financiamiento en alguna institución nacional, ¿qué nos piden? Información. Si nosotros presentamos menor información de la requerida, la gestión se va abajo. No, señor, es que no podemos continuar su gestión porque su información no está completa, ¿sí o no? Ya nos llaman, hacemos envío de información hasta que tengamos la información completa. Esa es otra gestión que podría utilizarse para esta universidad, para este ejemplo del caso que estamos viendo. Porque también nosotros como solicitamos algún financiamiento para algo personal, obviamente un financiamiento razonable o pequeño, las empresas necesitan financiamiento en cantidades industriales para agilizar su operación, para hacer inversiones, para comprar un edificio, qué sé yo.
Entonces aplica también para ese caso. Va a decir el analista de crédito, el financiero en el banco, va a decir, no, aquí esta información le hace falta y esa gente también está preparada, como ustedes y su servidor, en estos temas, tiene conocimientos y cabal, si tiene las referencias técnicas por ahí, las va a revisar y va a decir, aquí dice esto, no, no le vamos a dar el crédito a esta empresa. Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos en revelar o no información de acuerdo al grado de importancia o significatividad o de acuerdo al grado de relevancia, mis estimados, ¿verdad? Dice el siguiente, bueno, un resumen de las políticas contables significativas aplicables. Es más ejemplo. Aquí estamos viendo ya políticas de ingresos. Están las políticas de activos, están las políticas de ingresos. Bueno, Gerson, ¿y por qué usted dice tantas cosas, Gerson? Tantos escenarios que puede ver esto, que un supuesto. Mis estimados, he visto tantas cosas en la carrera profesional que gracias a Dios me ha permitido eh, tener, ¿verdad? Así como ustedes, yo sé que han visto tantas cosas que por eso las decimos acá. Obviamente, se dicen para que quizás no se sigan dando a futuro. Hemos visitado tantas situaciones y hemos visto tantas cosas que es bueno decirlo, ¿verdad? Para que eh, quizás no se continúe con esa cultura de hacer las cosas de una forma no razonable, ¿verdad? Vamos ahora con el inciso C y ya casi estamos terminando con la primera parte de nuestra presentación, ¿verdad? Dice, información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros. Este es el inciso C y debe de ir el orden. Voy a repetirlo otra vez. El primero debe de ser la declaración de que el estado financiero está bajo las NIF, que cumple en todos sus aspectos. El inciso B, que es el segundo, ¿verdad? Debe de ilustrar las notas a los estados financieros, un resumen de las políticas contables significativas o relevantes. El inciso C es el que vamos a ver ahora. La información debe ir apoyada o respaldada, ¿verdad? Para cada cifra de los estados financieros. Ojo, pero cada cifra también bajo el grado de relevancia o de importancia relativa. Y aquí también, igual que en las políticas, entra lo que es el tema de los aspectos cualitativos, porque muchas veces nosotros podemos estar orientados a decir, no, voy a revelar en las notas a los estados financieros información solo material. Y está bien, pero no está tan bien, porque ya vimos un poco atrás que habían aspectos cualitativos, que aunque no sean magnos en montos o materiales, son importantes cualitativamente. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, ahí entra lo que es el análisis. Y esta es una nota de efectivo y equivalentes de efectivo de la misma universidad, porque están viendo ustedes ahí que es peso chileno, vean. Ahí está el peso chileno clarito y está muy clara la nota. Tiene un numerito en la parte superior y ya vamos a ver a qué se refiere ese número. Y no quiero entrar mucho a nivel de detalle acá porque sé que ustedes han visto esto. Pero sí yo sé que esta presentación les va a ilustrar a ustedes en algo se les va a quedar de bueno. Tenemos la segunda parte de esta nota y vean, aquí ilustra los depósitos a plazo. Y Gerson, ¿y por qué detalla tanta información? En la parte de abajo ilustré una pequeña línea que dice prácticamente hacemos un zoom a las cifras de los estados financieros. Como les dije, de largo miramos el juego de los estados financieros o incluso el estado de situación financiera, pero cuando miramos las notas le damos un zoom, nos acercamos y miramos específicamente efectivo y equivalentes de efectivo. Pero en este momento estamos viendo depósitos a plazo que está dentro de esa nota, ¿verdad? ¿Y por qué está dentro de esa nota, Gerson? Bueno, yo asumo, y ahí no lo dice, yo asumo que esta tiene una caducidad o tiene un periodo de vigencia, estos depósitos a plazo, entre 1 y 3 meses, ¿verdad? Son casi líquidos, entonces se consideran según una norma dentro de este rubro, ¿verdad? Miren, la nota 5 está efectivos y equivalentes. Aquí no lo dice. Tiene que decirlo. Sí, aquí de seguro yo le corté, ¿verdad? Omití una parte, había más información por ahí, pero óigame, si yo traigo toda esa información aquí, llegamos a las 10
y vamos por propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Y ese no es el objetivo. Yo sé que ustedes han visto esta información en otras ocasiones y no está de más estárselo repitiendo, pero aquí debe de ilustrar el Zoom, como les decía, de esta cuenta, nos ilustra más detalle, ya nos dice el porcentaje de las tasas mensuales, vea, nos dice el banco, por ejemplo, la institución, mire, ¿y por qué es de utilidad? ¿Y por qué es de utilidad esto? Porque dicen, esta empresa tiene inversiones en diferentes bancos, no hay una centralización de sus inversiones, tiene diversidad de inversiones en diferentes instituciones. Desde ahí vemos que tiene una cultura, esta empresa, una cultura pues buena, ¿verdad? Entonces, para un inversionista eso le va a gustar. Yo quiero comprar esa universidad, va a decir, porque me gusta cómo tiene eso, me gusta, tiene bastante inversión. El saldo en banco está bien y en caja también están ordenados, tienen sus pesos chilenos por ahí bien estructurados en los 2 años. O sea, todo esto es orden, todo esto es información que satisface o no. ¿Qué pasaría si en esta nota vamos a irnos a un entorno o a un escenario un poco más pesimista? Si en esta nota no existieran las tasas o no existiera detalle de los bancos, dudaríamos, ¿verdad? Y aquí le voy a poner un ejemplo. Hagamos un paréntesis, siempre hablando de lo mismo, del inciso C. Supongamos que estamos con un balance general y estamos viendo la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo por un monto de 25.494.197 pesos chilenos. Oigan bien, estamos viéndolo en el balance general, con ese monto. Luego nos vamos al numerito 5, que es la nota, ¿verdad? Digo numerito porque es la referencia, y miramos lo mismo, pero ya en la nota no me da este detalle, solamente miro el monto que también dice efectivo, 25.494.000. Al final es lo mismo, no hay una ilustración diversa o mayor detalle o amplitud de información que me pueda decir más detalladamente qué hay dentro de ese monto. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Bien, continuamos con el inciso C. Siempre con la Universidad, ¿verdad?, de Chile. Tenemos aquí un ejemplo, ya son cifras del estado de situación financiera. Y aquí está la misma nota que mirábamos allá, miren, el inciso, la nota 5. Prácticamente está ilustrándonos aquí el total. Son 25.494.197. Deben de pegar con estos 25 millones que aparecen aquí, justamente donde está esa línea que está cubriendo todo eso. Gerson, ¿y por qué me menciona eso usted? Porque debería de cuadrar. Bueno, se los menciono, estimados, porque en algún momento yo he observado que no cuadran. Se hacen esas observaciones y no es que esté mal porque somos humanos, pero no está bien porque la verdad que tenemos tiempo como para hacer estas revisiones y corregir y todo eso. Por eso lo menciono en esta explicación, que tengamos siempre el debido cuidado de poder revisar si el total de la nota, como lo vemos acá, el total de la nota, los estados financieros, concilia o pega, utilizamos ese término los contadores, ¿verdad? De forma popular, concilia o pega con el monto que está en los estados financieros, en el balance general, obviamente. Vean, entonces desde ahí tiene que estar al centavo, no puede haber un centavito, perdón, una unidad entera de diferencia. Normalmente la mayoría de informes se presentan con números enteros, ¿verdad? Difícilmente se pueden ver con decimales. Con esto no estoy diciendo que no esté bien o que esté mal, ¿no? Normalmente, aquí está el ejemplo, vean, puros enteros. Decimales se utilizan más que todo para términos otros, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra información a revelar, estimados, y este es con la parte de finalización ya de la presentación, pues vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera. Y esta parte corresponde a lo que son los pasivos contingentes y compromisos contractuales, ¿verdad? No reconocidos. Eso se tiene que revelar en lo que son las notas, pero se va a hacer en un orden determinado, ¿verdad? Primero la revelación,
inicialmente de que los estados financieros están preparados o elaborados bajo NIF, luego el detalle de las políticas contables, luego el detalle de respaldo de las notas a los estados financieros, ejemplificando y brevemente resumiendo los importes de cada monto del balance general o estado de situación financiera, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio incluso, bueno, pues en algún momento, de forma continua, de forma ordenada. Y por último, mis estimados, está otra información a revelar que entra esta, lo que son los temas contingentes. Puede ser información obviamente que no está reconocida, o sea, que está ahí como que en incertidumbre. Cuando existe, por ejemplo, una demanda contra la empresa y todavía no se ha materializado porque tienen que ir a juicio, qué sé yo, se alargan los procesos legales, eh, a un periodo mayor a 1, 2, 3, 4, 5 años, qué sé yo, pueden durar mucho tiempo. Entonces se agregó a un contingente, un párrafo que diga, tenemos una demanda o un litigio a favor o en contra, porque puede ser a favor, que pueda favorecer a la empresa, o puede ser en contra, que pueda perjudicarla. Esto depende de los casos, ¿verdad? No existen todas las empresas, pero ya se han visto. Esto se debe revelar porque el usuario de los estados financieros debe de estar ilustrado, debe estar informado, no sea de que se vaya a llevar una decepción, ¿verdad? Y aquí vuelvo atrás un poco a lo que dicen las normas, que debemos revelar información y muchas veces no se revela información, debe revelarse, debe revelarse. Los que somos auditores tenemos una responsabilidad de revelar toda la información cuanto nosotros sepamos que está en nuestro conocimiento, porque el no hacerlo puede ser de que repercute en algún riesgo futuro para un usuario de los estados financieros y el cliente en algún momento pueda tener una repercusión. Para los contadores que ejecutan su trabajo, tal como contadores generales, por ejemplo, elaborando estados financieros, tienen la responsabilidad de revelar toda la información de forma relevante, ¿verdad? No decir, tengo unas demandas por ahí que no las voy a poner en el informe porque no quiero, no. Evalúelo, platíquelo a nivel de gobierno corporativo y digan, eso se tiene que revelar, perdón, de acuerdo al marco NIF para las pymes o de acuerdo a las NIF plena, y es sano porque es informar de forma razonable al usuario. Y aquí tenemos más preguntas y esto me gusta porque vamos a hacer más preguntas, mis estimados. Miren, tenemos 9 respuestas. Y la pregunta ¿es necesario que las notas lleven un orden? Gerson, por favor, tengo tantos años de experiencia, no necesitan orden, necesito la información porque sí o sí, siempre la hemos enviado así. Bueno, juzguemos nosotros, diciendo sí o no. 31 respuestas, todos han dicho que sí. ¿Es necesario que las notas lleven un orden? Vuelvo a preguntar, ahí estoy leyendo, ¿verdad? 37 respuestas dicen que sí. Cuando lleguemos a 45, vamos a decir la respuesta correcta, que creo que es lógico, ¿verdad? Ya la tenemos. No hemos llegado a 45, pero bueno, vamos a concluir aquí por el tiempo en esta pregunta. Y sí, la respuesta correcta es esa que ustedes dijeron, el 100% de la clase ha completado, ¿verdad? Con éxito la asignación. Es por eso que damos un aplauso virtual y la respuesta de las 44 personas es acertada. Debe de existir un orden, ya lo vimos y ahora vamos a continuar con la presentación. ¿Cómo se deben de referenciar las notas a los estados financieros? Gerson, ¿estás seguro que ahí dice? Bueno, vamos a utilizar números. Gerson, yo toda mi vida he utilizado números y nunca he visto letras, pues hoy les voy a contar algo. Ese parrafito que está ahí en la parte de en medio dice una entidad hará referencia para cada una de las partidas de los estados financieros a cualquier información de las notas con la que esté relacionada. Nos está diciendo prácticamente que debemos hacer una referencia, pero no nos dice cómo. ¿Cómo lo he visto yo? ¿Cómo lo he hecho yo? Porque ya lo hemos hecho, o sea, lo hemos en algún momento realizado en algún momento de la carrera, ¿verdad? Y lo hemos hecho con números. Es la forma más tradicional. Decir, bueno, en el ejemplo que mirábamos anterior, la nota 5 es la cuenta de efectivos y equivalentes de efectivo, y luego tenemos que en su nota como tal está el número 5 y revela la información de la misma. ¿Sí? Hemos visto un sinnúmero.
de estos ejemplos, pero también utilizan las letras. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Muchas veces he visto letras. Gerson, ¿y es permitido? Bueno, está abierto. En la norma aparece así, no dice si con números o letras. Así que usted si en algún momento mira letras no se vaya a alarmar. Tenemos en este ejemplo lo que les decía, número, ejemplo con números, cómo referenciar las notas de los estados financieros. Gerson, pero yo ya lo sabía. Sí, probablemente usted sí, pero hay una parte del grupo que está hoy conectado que estoy seguro que no tenía afianzado este conocimiento y tenía la duda, pero hoy va a saber que sí, se pueden utilizar números, pero ya vamos a ver que algunas letras en algún momento se utilizan. Gerson, pero ¿quién utiliza letras? No, eso es algo descabellado. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vean, aquí hay letras. Hay más ejemplos, solamente les traje este para no poder hacer una presentación tan robusta, pero este es un ejemplo de un informe auditado de una Big Four, ¿verdad? Público, extraído de la web, y nos ilustra que se utilizan las letras. Está la nota 4, pero hay un 2A. Después vemos el B, vemos el C. Entonces, las letras Gerson también se utilizan. Por supuesto que sí, ya vimos en la norma, vamos a retroceder, que dice, una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con la que esté relacionada. ¿Cómo hacerlo? No me dice, queda abierto para que yo perfectamente pueda utilizarlo. Ahora, lo que yo no veo decoroso es agregar un corazoncito y referenciarlo con otro corazón en el otro monto, o agregar una figura, una estrella, que no, eso ya no se puede, porque eso ya no es eh, formal, creo yo, ¿verdad? Pero ya un número que es lo tradicional, en un 98% lo miramos en los medios, en la calle, por decirlo así, cuando hablo de calle, en el ejercicio profesional, y también letras. Hoy están viendo ustedes un ejemplo. Entonces, así que no se alarmen. Otra pregunta, rapidito. Vamos a ver otra pregunta. Bien, dice la pregunta, si el estado de situación financiera y el estado de resultados están comprensibles, no es necesario elaborar notas a los estados financieros. Estoy dudando, Gerson, esa pregunta que me acaba de hacer está... Oiga bien, si los estados de situación financiera, que es el balance general, ¿verdad? Y el estado de resultados están comprensibles, no es necesario la elaboración de las notas. Vamos a ver, la respuesta que predomina es no, y está dividida. Bueno, está predominando con un 51%. Y abajo alguien agregó un comentario y dijo, miren, siempre es necesario elaborar las notas. Wow, un aplauso, porque ese señor fue literal y dijo, no, es que tenés que hacerlas, Gerson. Y aquí estoy de acuerdo con él y con el resto, ¿verdad? Del 53%, porque la respuesta correcta es, eh, no, no es correcto. O sea, debo de hacer siempre notas a los estados financieros. Entonces el aplauso virtual va. ¿Y por qué, Gerson? Bueno, porque es una obligación. El juego completo de los estados financieros me dice que son los cuatro que hemos mencionado y el quinto, que es las notas a los estados financieros. Debo de elaborarlas. Si solo hay pocas cuentas, no importa, tiene que elaborarlo. Que le va a llevar tiempo, bueno, pues hay que hacerlo, mis estimados. Muy bien, entonces esa es la respuesta correcta. Y vamos a continuar, porque esto ya... Revelar las fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones. Esto tiene bastante relación con lo que les hablaba anteriormente de las contingencias, pero vamos a ir un poco más allá, porque habla de situaciones futuras, incertidumbres. Por ejemplo, dice, se necesitan estimaciones orientadas al futuro para medir el importe recuperable de las diferentes clases de propiedades, planta y equipo. Menciona otros ejemplos, habla también de las tecnologías, habla de los inventarios, habla de las provisiones eh, condicionadas por los desenlaces futuros de litigios. Lo mismo que estaba hablando en la parte anterior, hay que expresarlo acá. O sea, siempre en la última parte de las notas a los estados financieros van las contingencias, hay que mencionarlas, y aquí hay que agregar también en la parte inferior esto. Por ejemplo, una situación de incertidumbre que a futuro puede llevarse a cabo. Les voy a poner un ejemplo que no quizás sea el más apropiado, pero puede ser. Supongamos
que Dios no lo permita, que exista otra pandemia a futuro y que existiese un mecanismo de poder predecirlo, así como se pueden predecir ahora los tsunamis, creo yo, ustedes pueden estar más informados que yo, pero supongamos, no se puede medir obviamente, a la fecha no existe, pero estamos suponiendo que como empresarios, como financieros, como ejecutivos de las finanzas, ya sabemos que existe una predicción y es fiable, ¿verdad? Esa predicción de que para el 2000, pónganle 24, probablemente exista una pandemia. Dios lo permita que no, ¿verdad? En el nombre de Jesús que no. Pero supongamos, ¿creen que pueda agregarse aquí? Sí, por supuesto, porque es un tema de incertidumbre que es un tema de salud que afecta no solamente la salud, afecta la economía de todos los países. Ya vimos lo que sucedió anteriormente. Estoy hablando así como que de forma general, porque puede ser otro ejemplo, por favor. ¿Verdad? Y quiero que lo interpretemos de esa forma. Dice, estas estimaciones involucran supuestos sobre elementos tales como el ajuste por riesgos en los flujos de efectivo y las tasas de descuento, ¿verdad? Empleadas, los cambios futuros previstos en los salarios o en variaciones futuras en los precios que afecten a otros costos. O sea, en las contingencias vamos a agregar situaciones de incertidumbre que nosotros, a nuestro juicio, pueden impactarnos posteriormente. Esto para informar al usuario de los estados financieros que le estamos advirtiendo que si él adquiere una acción nuestra, por ejemplo, si estamos cotizando en bolsa, y esto aplica solamente para los que están bajo el NIF plena, ¿verdad? Ellos están informados, que ya identificamos algo, tenemos información que puede haber una situación compleja a futuro, que hay un litigio que puede concluir de forma contradictoria a la empresa y les va a afectar, entonces están informados. Eso es lo bonito de la NIF plena, que habla también la NIF para las pymes, que habla por el futuro, ¿verdad? Habla por la confianza de quien está utilizándolo. Ese marco de referencia exige que se pueda revelar todo esto. Por como quien dice, pongan todas las cartas sobre la mesa, revelemos todo lo que tenemos que revelar, valga la redundancia, de forma significativa para que el día de mañana no existan sorpresas. Entonces, Un pregunta, ejemplo, sí, mi estimado Gerson, un ejemplo adelante. ahí podría ser si tuviéramos deuda en dólares y debido a la situación del país hubiera la incertidumbre de que el cambio del dólar cambiara. Exacto. Ese es otro buen ejemplo, mi estimado y amigo licenciado Roberto Martínez. Acertado su comentario, muchas gracias. Y sí, pueden haber diversas situaciones que puedan afectar la economía de una empresa o varias y hay que revelarlas. Y la NIF, la NIF exige y el auditor tiene la obligación de exigirle al cliente, oiga, me revele esto porque póngase usted en el lugar de la otra persona y debe de ser así, ¿verdad? Miren, ya tenemos 6 respuestas. Y la pregunta Gerson, las preguntas que hace Gerson son bien fáciles. No, sé que aquí no es para aplazar a nadie, sino que es para que refresquemos cómo es que estamos. Y yo la verdad estoy bastante satisfecho porque la audiencia se ha comportado muy bien, ha prestado atención, ha respondido en más de un 70% todas las preguntas y hay diversidad de respuestas. En este caso dice la pregunta quinta, ¿es obligatorio aplicar el marco de referencia NIF en Honduras? Ya lo dijimos al inicio. No recuerdo en este momento cuál es la respuesta. Ustedes me lo están recordando por medio de esa gráfica, ¿verdad? No la voy a decir hasta que todos participen o la mayoría. Vaya pues, lleguemos a 50. Tenemos 7 todavía que debemos participar. La respuesta es sí, mis estimados. Estamos obligados a llevar el marco de referencia NIF. ¿Y por qué Gerson tiene relación con las notas a los estados financieros? Ah, bueno, fácil, porque al inicio les decía que les estaba explicando las notas a los estados financieros desde este punto de vista, porque ya es una obligación en Honduras y no tendría sentido que les viniese a hablar de las notas a los estados financieros, por ejemplo, de otro marco de referencia, como ser German Gap o US GAAP y cualquier otro. Entonces, les hemos hablado hoy de las notas a los estados financieros que hablan en la NIF plena,
¿verdad? También su apéndice, que es las NIF para las pymes, y por eso tiene concordancia. Mire, ya tenemos 49 respuestas y dicen 47 que sí es obligatorio. ¿Y por qué le hago esta última pregunta? Ya estamos finalizando con la presentación casi, mis estimados. Se las hago más que todo porque debemos estar alertas. Debemos estar alertas, tenemos que actualizarnos, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguirnos preparando. Y a continuación les voy a continuar con la siguiente. Y esta es una primicia, ¿verdad? Para algunos, para otros no. De parte, ¿verdad? Nosotros de la firma, pues siempre estamos con el estudio y ya estamos cerrando la presentación, mis estimados, porque el tiempo apremia. Yo sé que ustedes tienen otras actividades. Bueno, nosotros estamos viendo esta novedad, mis estimados. Y Gerson va a seguir hablando de las NIF. Gerson, por favor, ya hombre, ya basta, mucha lectura. Bien, aquí ya estoy hablando no de las notas a los estados financieros. Ya terminamos con ese tema. Resumido, obviamente hay más contenido. Pero yo necesito que presten atención en esta última slide, ¿verdad? Dice actualización NIF. ¿Qué está sucediendo? eh, los que están encargados de las normas, ¿verdad? A nivel global, están trabajando en estas dos normas, la NIF S1 y la NIF S2. Y ahí están los nombres, requerimientos generales para la información a revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera. Su objetivo es que una entidad revele información sobre los riesgos. Gerson ya va a hablar de riesgos. Vea que viene con las NIF, con ese contenido, y hablar de riesgos ahora, que en todos lados ahora hay riesgos. Pues sí, déjeme decirle que sí. Solamente se lo estoy compartiendo como una primicia, si no lo sabía. Estas normas ya van a entrar. No están ahora mismo vigentes, pero para que usted diga, me lo dijeron allá en el COPUC, aquel señor de la firma RSM, pues me informó de que estaban estas dos normas en proceso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debemos estar pendientes cuando salgan porque no sabemos qué impacto van a tener aquí en las empresas que nosotros estamos viendo, que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, los contadores que están bajo NIF tienen que ir viendo esto. Hay más trabajo. Veámoslo desde la perspectiva positiva. Aprender más, que bueno, más aprendizaje. A prepararme más oportunidades, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Vea, la NIF S2. Dice, información, ese es el nombre, ¿verdad? Información a revelar relacionada con el clima. Esto está siempre relacionado con los riesgos. O sea que las NIF, mis estimados, está en breve por emitir, no sé si va a ser en el 2023, 2024, como esta gente habla de normas, por ejemplo, en un año y pueden pasar 5 y las emiten y para ellos no pasa nada. Por eso no me comprometo en decir fechas porque yo no sé el día ni la hora, ¿verdad? Pero sí están informados que ya están trabajando en estas nuevas normas que fijo, mis estimados, si ustedes están trabajando bajo este modelo estándar de NIF, les va a aplicar. Entonces hay que irlo ya estudiando, adaptándonos, leyéndolo y todo el tema. Eso como primicia se lo traemos, ¿verdad? Ya prácticamente es fin de la presentación. No sé si tienen alguna duda o consulta. Hemos cumplido en tiempo y forma. Licenciado Gerson, buenas noches. Sí, buenas noches. Miguel Domínguez le saluda. Encantado. Ha sido una presentación, una excelsa presentación. Lo felicito, su experiencia y su juventud se mezclan para haber dado esta capacitación en debida forma y con todo el conocimiento posible. Un agradecimiento del COPUC por su tiempo y dedicación, porque sabemos de la agenda que usted maneja y que no es fácil tenerlo todas las veces y todos los días. Muchas gracias en nombre del colegio y también de los presentes. Me atrevo también a decir eso. Bendiciones en su vida, en su familia y a todos los demás. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Mucho gusto, un placer que esté con nosotros por aquí. Nos honra, ¿verdad? Y sus palabras más, lo hacemos todo, más que todo, como decía, valga la redundancia, por pasión, ¿verdad? A la carrera y estamos a la orden, mi estimado. Un saludo. Adelante, estimado Edwin. Buenas tardes, licenciado Gerson.
Sí, Le quería hacer una consulta así y quisiera así como un breve resumen, ¿verdad? Algunas empresas pues estaban manejando lo que es la NIF PYME, ¿verdad? Otras están con la NIF Full. En el caso personal, pues yo manejo lo que es la NIF PYME. Estamos hablando que la última actualización que generaron un documento, ¿verdad? Oficial, digamos, fueron la NIF PYME 2018, creo, ¿no? Son la última actualización. Después de eso han habido como algunas mejoras en algunas normas, ¿cierto? Pero así mi es. pregunta es, en un breve resumen de tal vez de un minuto, ¿nos podría indicar usted qué normas han sufrido de las 35 que tiene la PYME, qué normas han sufrido algunos cambios significativos que nos pudieran como ayudar, ¿verdad? A ahondar más adelantito en esos temas? Muchas gracias. Excelente, sí, con todo gusto, mi estimado licenciado. Bien, como usted decía, ¿verdad? A la luz de la NIF para las pymes, su última publicación es la del 2015, ¿verdad? Que entra posteriormente en vigencia, ¿verdad? Años después. Y hasta la fecha, mi estimado, no han habido cambios. Hasta la fecha no han habido cambios de la NIF para las pymes, del apéndice. Hubieron pronunciamientos allá por el 2020 que iban a existir cambios en ese año, pues como les decía hace unos minutos atrás, que el IASB, quien es el que hace estos cambios, dice, voy a hacer tal cambio, pero ese cambio puede ser 5 años, 9 años después. Entonces, ha sucedido esto mismo con la norma NIF para las pymes, el apéndice de las NIF, ¿verdad? No hay hasta el momento una actualización a la fecha. Seguimos utilizando esa misma, ¿verdad? Que usted mencionaba. Nos seguimos rigiendo por esos términos de esas 35 secciones sin cambios. Y aquí voy a agregar algo, ¿verdad? Si en algún dado caso, estimado, la empresa en la que usted está realizando trabajos o está viendo, tiene la exigibilidad de, por ejemplo, tratar algo diferente por el cambio de los negocios y todo, la misma norma le permite, ¿verdad? La NIF para las pymes le permite que pueda utilizar algún componente de la norma plena, de la NIF full. Perfectamente puede usted adoptarlo. Ella da lugar, da permiso para que adoptemos algunas cosas de la NIF plena. Por ejemplo, Gerson, va a decir usted, bueno, perfectamente puede utilizar la NIF 9. Decir, Gerson, es que vea que tengo una cartera bien tremenda, pero yo soy NIF para pymes, pero es que esta cartera me está trabajando como la NIF plena. Bueno, la NIF pyme le da la oportunidad de poder agarrar ese componente. Siempre debe de hacer un memorándum técnico donde está la junta autorizando la utilización de ese recurso, porque la NIF pyme limita bastante la utilización para una cartera poco exigente, bueno, más exigente, perdón. Entonces están esas herramientas que puedo utilizar. Si usted me dice, Gerson, todavía la NIF plena no me cubre, que yo diría que sí lo podría hacer, la NIF 9, que es instrumentos financieros, ¿verdad? Puede utilizar incluso otro marco de referencia, da permiso incluso, ¿verdad? No sé si respondo a su consulta o queda algo así como que pendiente, mi estimado. No, excelente la respuesta. Muchas gracias, muy amable. A la orden. Sí, adelante, Lic Roberto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi estimado Gerson, gusto en saludarte. Solo Gracias. para felicitarte, increíble la presentación que nos acabas de hacer, muy bien explicada. Muchas gracias por el conocimiento que vos nos compartís y espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Y yo con el permiso de ustedes, mis estimados, quiero atribuirme un segundo de publicidad, si me lo permiten. Vea que estoy vendiendo un producto, no es broma. Estoy haciendo un proyecto, un pequeño proyecto personal, ¿verdad? Y ese proyecto personal corresponde a, vaya, yo creo que ya lo cerré, a un canal de YouTube que más que todo es para agregar valor a la sociedad. Y aquí se lo voy a presentar. Miren, su servidor está a cargo de este proyecto personal llamado Fabricio Amaya Conta Music. ¿Y qué habla ahí, Gerson? Hablamos de estos temas, mis estimados.
Ya lleva casi 2 años de vigencia, su servidor tiene ya 41.000 visitas, para gloria de Dios, ¿verdad? Tenemos reproducción 3.800 horas y tenemos 949 suscriptores. El contenido que usted va a ver en este espacio son videos, mi estimado, relacionados con las normas, ¿verdad? Ya vamos a entrar por acá. Entonces, ¿cuál es mi motivación en este momento? Por eso pido el permiso. Vea usted, tenemos un video de de la NIF 17. Tenemos contabilidad básica, explicamos paraíso fiscal, apoyamos a la Universidad Autónoma para algunos proyectos. Y así hay mucho más contenido, mis estimados, contable. El nombre dice Conta Music. Hay un pequeño componente musical, pero es básico para poder dar un poco de ambiente. Hablamos del marco conceptual de las NIF, entre otros, ¿verdad? Entonces, hablamos de la NIF 8, vea usted, entre otros. NIF aplicada, dice, a las azucareras. Bueno, estamos hablando de todo un poco y yo paso a invitarle para que usted se pueda suscribir de forma gratuita. Solo busque ahí Fabricio Maya Conta Music y mire, por el peinado me va a reconocer. Yo voy a estar muy agradecido con usted y me disculpan por poder utilizar esta plataforma y poder hacerlo. Pero creo que es conveniente porque habla del mismo tema, señores, ¿verdad? Así que es para dar un valor agregado a la sociedad. No tengo más que decir, mis estimados. Si ustedes me lo permiten, pues cedo la palabra al estimado licenciado César, que yo agradezco su invitación, también al licenciado Domínguez, ¿verdad? Y al licenciado Roberto, que es parte del comité de capacitaciones de este colegio. Gracias. Adelante. Bueno, licenciado, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat, Lick, y me gustaría pues también que la abordáramos. Bueno, de antemano, gracias por la capacitación, como decían los licenciados, muy buena la explicación a lo que necesitamos realmente. Claro, hay que ahondar personalmente cada uno, ¿verdad? Pero sí tenemos un par de preguntas que me gustaría que nos ayudara para contestarlas, Lick. Se las voy a leer y usted les da la respuesta oportuna. Dice, buenas noches. Una consulta: si una empresa adoptó NIF hace 5 años, pero en el año actual se detecta un error de estados financieros en el año 2 de adopción, ¿cómo se realiza la corrección en los estados financieros del año actual? Ok, sí. En ese caso, pues, bueno, al inicio yo decía que siempre surgen preguntas distintas al tema, y esta es una, por ejemplo, ¿verdad? Pero la vamos a responder. ¿Qué sucede cuando hay un error? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es detectar si ese error es importante, es material para los estados financieros. En este momento yo no sé, yo desconozco y voy a concluir de forma general, porque sería bastante atrevido decir tiene que hacer un ajuste. Ajá, pero si es inmaterial, no hay que hacer ningún ajuste, porque han habido ya situaciones, bueno, nosotros hemos visto en el medio, les voy a poner un ejemplo en la vida real. Nosotros manejamos lo que es la materialidad a nivel de auditoría, pero a nivel de las NIF, cuando se adoptan, obviamente ya adoptan también toda la responsabilidad que exige la norma, incluso corregir los errores. Entonces hay una guía que habla sobre la creación de una materialidad para la preparación de los estados financieros. Es decir, que si hay un componente en un estado financiero bajo NIF que es minúsculo o es inmaterial, de acuerdo a esta guía que está dada por el IASB, no se debe ni siquiera considerar para implementar lo que es la NIF en ese rubro componente. Pero si es magno, ahí sí, y tenemos una salida. Si es material, sí. Entonces hay una forma de hacer la corrección de errores, ¿verdad? Realizando, por ejemplo, estoy todavía pensando en qué error podría ser, ¿verdad? Porque pueden haber múltiples errores, pero supongamos que es un error que recae obviamente sobre periodos anteriores y ya no podemos volver atrás a hacer un estado financiero sobre el año 2, 3, 4, 5, no, ya estamos
aquí a la fecha acumulativa, al 5 años después, dice el estimado, hay una salida, hay una norma que habla de políticas, estimaciones y errores contables. Y en esa sección habla específicamente de esto. ¿Y qué habla Gerson para dar respuesta a esto? Bueno, habla que debe de, en algún momento, si es material, algún error, se debe de realizar, obviamente, un ajuste, pero debe de también tratar un componente que se le llama lo que es la reexpresión. Estoy pensando que es en este momento un error significativo, porque para recurrir a la corrección es porque es importante. Entonces, esta norma me habla de que debo corregir ese error reexpresando las cifras de los estados financieros y ya no tengo que irme hasta muy atrás, hasta el año 2, porque ya estoy en el año 5. Si no, óigame bien, si estoy en el año 5, por ejemplo, mi año comparativo, ¿cuál es? El año 4, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, en este año voy a corregir. Obviamente va a ser dependiendo de forma retrospectiva, de acuerdo al error, porque como lo dijo de forma general, no sé qué es, pero estoy pensando que es algo bien complejo. Entonces, corrijo el año anterior, que es el 4, ¿verdad? Al 5 es el comparativo, y en este voy a reexpresar, por ejemplo, si yo ya emití un informe de auditoría validado por todos y por todo, ¿verdad? Incluso ese informe ya fue enviado a los bancos, oiga bien, fue enviado a los bancos, ya dieron crédito, ya se tomaron decisiones, ya se enviaron a los otros inversionistas, qué sé yo. Está la posibilidad bajo esta norma de hacer una reexpresión en las cifras de los estados financieros comparativos, en este caso el año anterior, y se presenta de la siguiente forma. Estados financieros, por ejemplo, año comparativo en las cifras, luego otra casilla en medio que se le llama cifras reexpresadas. Literalmente menciona la norma que se debe de aplicar esa nominación, reexpresión de cifras a los estados financieros del año, ¿verdad?, que aplica. Y en el año más nuevo, el año bajo revisión o en curso, que sería el año 5, ese sin ningún problema. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos reexpresando en las cifras de en medio, por eso dice reexpresión. Estamos reexpresando las cifras anteriores que estaban malas, las estamos reexpresando buenas, ya con el ajuste. Y en las cuentas donde afectó el error, ¿verdad? Donde recae el ajuste, supongamos que es en propiedad, planta y equipos, que ya me sucedió en un caso, en un cliente hace muchos años, había una nota, ¿verdad?, que hacer. Hay una nota que hacer y que es para justificar esa reexpresión a los estados financieros por ese error. Si aplica, ojo, si aplica una realización o cambio retrospectivo a la cuenta. Entonces, en esa cuenta que habla de la justificación de la reexpresión de los estados financieros, va a detallar y va a decir cuál fue el error en qué cuenta. Y el ajuste va a aparecer literalmente diciendo año, por ejemplo, más anterior, más cercano al 5 es el 4. Este ya fue emitido, pero estamos justificando con este ajuste, con este otro ajuste, con este sumarizado, más y menos, dan las cifras reexpresadas. Y ahí sí, con lujo de detalles, las cuentas que fueron afectadas, y abajo en la parte inferior con el párrafo que diga esto sucedió por X, Y motivo. Obviamente de forma discreta, no para destruir la estructura o la imagen empresarial, ¿verdad?, del negocio. Es decir, aquí cometió un error la administración tomando esta decisión, no, sino que se identificó realizar un ajuste en tal cuenta por X y Y motivo. Obviamente con bastante decoro, ¿verdad? Las palabras para que se vea alusivo, y ya la gente que vea ese nuevo estado financiero va a ver cifras reexpresadas y va a decir, aquí hubo un error cuando se aplicó en aquel momento, ¿verdad?, la NIF, y no se identificó, pero después se identificó y se rectificó con ajustes y ya está, ¿verdad? Y podrían decir, y aquí podemos quedarnos hablando bastante tiempo, porque otros podrían decir, Gerson, pero ¿qué pasó con los estados financieros que ya presentó
En el banco son diferentes a eso, sí, son diferentes, pero por eso se presentan las cifras anteriores, que son las malas, las cifras reexpresadas, que son las buenas, y las cifras del año 5. Porque en cualquier momento, si alguien llega a la firma a decir, señores, miren, o al cliente, hey, señores, el banquero, que no va a suceder, ¿verdad? Porque los banqueros están en su banco. Pero pueden llamar la atención y decir, ¿qué pasó? Vean que este es un nuevo informe y ustedes me mandaron este. Tranquilo, señor. Allí hay una nota que se le llama reexpresión a los estados financieros, justificando ese cambio. Fue un error, hay una norma que me lo permiten las NIF y yo estoy corrigiendo el error. Compare el informe que le entregamos anteriormente con las casillas que están en el año 4, pero en la parte mala, ahí va, tienen que pegar con ese mismo informe que se dio, que era el oficial. Ahora el oficial es con las cifras reexpresadas. ¿Y por qué sucede esto? Porque somos humanos. Yo en la firma daba una capacitación, recuerdo hace poco, y les decía a los estimados, miren que hasta los del IASB son conscientes y saben que somos humanos, que podemos cometer errores, que nos vamos a equivocar. Ya está la salida, ahí está la sección de políticas contables, estimaciones, así se llama, ¿verdad? Y al final dice errores contables. Es más, yo tengo ahí, mis estimados, uno de mis videos habla de eso. Miren, es que me estoy haciendo buena publicidad, estoy aprovechando. Miren, aquí está, miren, NIC 8, políticas contables, cambios en estimación y errores contables. Ahí hay ejemplos prácticos. Vea. Entonces, mis estimados, eso se podría hacer de forma general. Perdónenme si profundicé, pero estoy pensando que era un escenario un poco complejo, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, estimado. Solamente, Ali, bueno, primero que repita el nombre del canal. Sí, La publicidad es buena, así que hay que darla. sí, mi estimado. Miren, yo podría hacer historia con ustedes hoy. Aquí se los voy a compartir el link. Mire, entren y si pueden suscribirse, háganlo. Porque yo tengo ahorita 956 suscriptores y yo quería llegar en diciembre, como capricho mío, no como capricho, como meta, a los 1000. O sea que me faltan 40 y algo por ahí. Y yo tal vez en esta audiencia podía captar esa suma, o sea, para gloria de Dios, ¿verdad? Porque este es un proyecto que al final le da, yo no gano nada con esto, sinceramente, me gusta compartir, me gusta hablar a los jóvenes. Miren, he tenido ahí, se miden en esa plataforma, se miden las visitas que se tienen y tengo presencia en 18 países del mundo, en España, en Perú, en todos los países latinoamericanos y estoy encantado. Y no he subido ahorita material porque he estado estudiando bastante, he estado trabajando bastante, pero una vez terminando unos estudios que tengo por ahí, voy a seguir metiendo videos porque hay que dar un valor agregado, creo, a la sociedad. Estamos para servir y no para ser servidos. Y con algo que nos apasiona, como es la contaduría, qué cosa mejor, ¿verdad? O sea, ahí está, mis estimados, y ustedes mandan, ¿verdad? Si hay alguna consulta o duda. Solo una última consulta, licenciado, que nos pusieron aquí. Dice, hay varias empresas que aún manejan los principios de contabilidad generalmente aceptados y ya se llevan varios, ya se lleva varios años en este marco legal, pero aún no hay exigencia por parte de las entidades. Cabe mencionar que muchas empresas aún no cuentan con manuales contables, políticas y aún no hay exigencia de las entidades para migrar a NIF. Asimismo, muchas capacitaciones para NIF son pagadas. Muy bien. Pagadas. Ya sé por dónde va, mi estimado, y muy buena pregunta, y es bueno abordarla. Mire, mi estimado, no sé si hay algo más en la pregunta. No, solamente dice que son pagadas, las empresas no cuentan con liquidez para realizar las exigencias que necesitan mirar a NIF. Es cierto. Mire, tenemos una gran responsabilidad. Y desde el momento que nos montamos a este barco, mis estimados, sabíamos que teníamos que leer un poco más. Y sí, yo sé que somos propensos a buscar la comodidad, al clic, a lo táctil, a lo más relax. Yo soy el primero, yo busco comodidad para mí, para mi familia.
pero en temas de profesión, mis estimados, a raíz de que hay una evolución constante, más bien las cosas se ponen un poco más complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de ser conscientes de que debemos leer un poco más. Y estoy invitándolos, mis estimados, porque es una realidad lo que dice mi estimado. No hay liquidez, las empresas no quieren pagar la adopción a NIF porque es algo carísimo, ¿verdad? Es carísimo. Pero las empresas tampoco quieren capacitar al personal porque el personal también tiene muchas actividades, y es cierto, laborales. Entonces, ya hay dos problemas ahí. Pero también por otro lado, el profesional, que es el empleado, el contador, no quiere recibir esa capacitación porque sabe que si ahorita tiene más trabajo, cuando sea capacitado para NIF, va a tener una responsabilidad mayor y es más extenso el trabajo. Y por ahí, si no hay liquidez, la remuneración para este señor no va a ser buena. Entonces, desde ahí no hay una motivación para el contador. Y es una realidad, por falta de liquidez, la economía lo permite que así sea tan feo, ¿verdad? El ambiente, pero toca. Entonces, ¿qué consejo le puedo dar yo al contador que está hoy aquí, al joven, al mayor también? Porque yo sé que hay bastantes jóvenes. Capacitémonos, 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 capacitémonos. Porque no podemos alegar desconocer la ley cuando ya está publicada. Yo les dije hoy que la ley decía en el artículo 64 del decreto 170-2016, ya estamos obligados. Y capacitaciones han habido desde mucho tiempo. Desde que yo estaba en la universidad, yo he sido capacitado en base a NIF, y han sido muy buenas capacitaciones. O sea que no hay excusa, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Se escucha feo, pero estudiemos, leamos, incursionemos, acerquémonos a los que saben. Yo así hago, tengo varios contactos de personas que son virtuosas en conocimiento, y yo estudio previo, leo y tengo mi resultado. Cuando tengo obviamente que consultar, ya tengo una base. Y digo, mira, fíjate tal cosa, está bien. Entonces me siento bien porque mi esfuerzo valió la pena. Y si estoy mal, me dicen, no, estás mal, léete también esta norma. Me siento bien también porque aprendí. De un error aprendí. Pero yo les pido, estimados, esfuércense. No es fácil, no es fácil. La situación económica sí está. Sí estamos obligados, estimado. Estamos obligados, y hay una sanción. En esa misma ley hay una sanción que penaliza, ¿verdad? No sé si son 3 salarios mínimos o más, porque no sé cuál es el ajuste que le van a encontrar a usted. O sea que no va a poder alegar usted de que, mire, señor SAR, que es el que sanciona, ¿verdad? No pude porque no hay flujo, no hay liquidez. Bueno, usted es empresario, se metió a esto, tiene que cumplir. Si no cumple, aquí están la multa de tantos salarios mínimos. Y no lo podemos evitar. Tengo una amiga en el SAR, y de forma general conversamos, y lo que se está dando es eso, están sancionando, y deben de ya estar todas las empresas bajo NIF PYME o NIF plena, ¿verdad? No sé si abarco alguna de las cosas que el estimado consultó, o podemos profundizar. Ahí estamos bien, licenciado. Pues de parte nuestra solamente queda agradecerle al licenciado por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero siempre se dispone. Como mencionaba al principio, pues fiscal de la junta directiva actual y parte del comité de capacitaciones, que pues este año ha sido un año bastante interesante en cuanto a capacitaciones, y creo que los estimados que estamos en la capacitación de hoy, pues nos hemos dado cuenta que han habido un buen número, el cual pues una capacitación no le cae mal a ninguno de nosotros, y creo que son importantes en este tiempo porque todas se cobran y el colegio pues las está dando de forma gratuita en su mayoría. Sí, estimados, les quiero compartir algo hoy para los que se quedaron y valorando su tiempo. Les voy a escribir mi correo personal aquí, les voy a enviar las NIF actualizadas a la fecha, ¿verdad? ¿Les parece? Pero escríbanme al correo, mis estimados. Eso sé que les va a ayudar. Les voy a mandar una guía para elaborar la materialidad
también en una empresa, eso es material del IASBI, eso es público, todo lo que les voy a dar es público, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, se puede compartir. eamaya4258@gmail.com. Sí, ese es mi correo, mis estimados. Escríbanme a ese correo y yo les voy a responder con lo que les prometí y con la presentación. Si ustedes gustan, si no, no pasa nada, ¿verdad? Yo agradezco su fina atención y me disculpan por los problemas de comunicación que tuve en algún momento, ¿verdad? Por la red. Bueno, estimado, el correo ahí lo tenemos y cualquier cosa también pueden escribir al correo del colegio al que se inscribieron, pues sabemos que ahí vamos a estar para darles respuesta y también pues el licenciado que nos comparta a nosotros esa información para el que la pida, pues podérsela compartir a ellos también. Exacto, por esas dos vías. A la orden, mucho gusto, mis estimados. Hasta luego.